¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos esta edición de viernes de BTV Noticias. ¿Cómo le va, Stephanie Line? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. El saludo para ti y para todos. ¿Usted cómo le va? ¿Hizo playa hoy? Espectacular. Un ¿Qué ratito. día? Por favor, un día de noviembre Divino. en agosto. Espectacular. ¿Con quién habrá que negociar para que esto quede así? ¿No? Les vamos a preguntarle al Al profe. profe, si hay alguna oficina con la que se pueda hablar. Bueno, y además un fin de semana que, entre otras cosas, va a tener clásico. Así es. Clásico del fútbol uruguayo. Con el adelanto del deporte recibimos a Fiorella Rodríguez. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. El saludo para todos y para todas. Así es, el domingo a las 15 horas en el Estadio Centenario se va a jugar la final del torneo intermedio entre Nacional y Peñarol con entradas agotadas, ya no hay tickets a disposición y además con la novedad de que ni Diego Erazo ni Jaime Báez van a poder estar, las dos incorporaciones de ambos equipos que todavía no recibieron la autorización y por ende no van a poder tener minutos en este partido. Pero de esto y también de los Juegos Olímpicos hablamos más adelante en la parte deportiva. Y ahora, momento de los titulares internacionales. La situación de Venezuela sigue acaparando mucho de esa información del ámbito del mundo. Así es, recibimos a Deli Lionel Vera. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las buenas tardes para ustedes y para la gente en casa. Las miradas apuntan hacia Venezuela. En las últimas horas, esta tarde, el Consejo Nacional Electoral ratificó el triunfo de Nicolás Maduro. A todo esto, la OEA exige la verificación de las actas tras el proceso electoral. Esto y más en el segmento internacional. Muy bien, y hay una resolución importante de Uruguay, lo vamos a ampliar en minutos. Profe, ¿Qué tal, Nicolás? ¿con quién hay que hablar? Stephanie. ¿Qué vamos a podemos saludar. ofrecer? ¿Qué Bueno. podemos ofrecer para que el tiempo permanezca así? Hoy batimos dos récords. En Montevideo, 30 grados 2 décimas, y esto se dio en todo el litoral, altas temperaturas. Pero también no tenemos antecedentes de haber tenido una temperatura mínima que llegó a 20 grados 2 décimas aquí en la capital. No hay indicios, no tenemos una climatología justamente que indique algo así. Así que anomalías y un mes de agosto que promete mucho en cuanto a variabilidad atmosférica. Muy bien, en un ratito nada más profundizamos con el profe Serra. Ahora, Compartimos titulares. Presenta este espacio Llames, el mayor respaldo en su hogar, presente en los hogares uruguayos desde 1963. En BTV Noticias se entrevista a la fórmula presidencial de Cabildo Abierto. Investigan el ingreso de un alumno de 9 años con un cuchillo a la escuela número 6 de Pan de Azúcar, El Maldonado. Uruguay reconoció a Edmundo González Urrutia como vencedor en las elecciones del domingo en Venezuela. Venezolanos radicados en Uruguay se movilizan en Montevideo bajo el lema Venezuela Libre, móvil en vivo. Agosto promete más negocios dado que el clima finalmente podría ser un gran aliado para la producción ganadera. Mientras se espera la aprobación de la construcción de la terminal de cruceros Punta del Este recibirá el 10º encuentro regional de cruceros y turismo fluvial. Presentó este espacio Llames, el mayor respaldo en su hogar, presente en los hogares uruguayos desde 1963. bueno, hay varios temas, como veían allí en titulares. Empezamos a repasar algunos impactantes, sobre todo lo que sucedió allí en el departamento de Maldonado, más precisamente en Pan de Azúcar, donde la policía, el INAU y ANEP investigan el ingreso de un alumno de 9 años. 9 años. Con un cuchillo a la escuela número 6, allí en Pan de Azúcar. De acuerdo con la información policial a la que accedió BTV Noticias, el menor ingresó con el arma blanca al centro educativo con la intención de amenazar a maestras y compañeros en la pasada jornada. Las autoridades de la escuela declararon esta tarde y el caso fue derivado de la justicia. Se dispuso obviamente la intervención del INAU y además fue elevado a primaria desde la inspección departamental. Y la Fiscalía derivó el caso al juzgado de familia, ya que el niño es menor de edad, menor de 13 años, y no tiene responsabilidad penal. Ahí hay claramente que determinar la responsabilidad de los padres en torno a esta situación, pero impactante, 9 años e ingresó armado a una escuela. Ya que estamos hablando de temas que han dominado la agenda en esta jornada, ni que hablar lo que en un ratito va a profundizar Deli Lionel Vera en torno a la situación en Venezuela. Pero además también hubo una jugada muy fuerte por parte del gobierno uruguayo, sumándose a esos países que reconocen
a Edmundo González como el vencedor de las elecciones en territorio caribeño. En ese sentido, el Cancillería emitió un comunicado. Uruguay reconoció a Edmundo González, líder opositor de Nicolás Maduro, como el ganador de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 28 de julio, en las que los resultados del Consejo Nacional Electoral generaron polémica en el sistema político internacional, como bien decías, Nicolás. Y ahí vemos parte del comunicado, que obviamente es muy extenso, pero básicamente lo que se señala es que, a pesar de la apresurada declaración del Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro como ganador de la elección presidencial, todavía no se han presentado pruebas de los resultados reales ni se habilitaron mecanismos de auditoría independiente para el recuento de votos. De este modo, citó al Centro Cártel, el prestigioso observador independiente aceptado por el propio gobierno venezolano, que declaró que la elección en Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Para cerrar, también hay que hacer referencia a que el canciller Omar Paganini se refirió a estos resultados. Dijo: en función de la evidencia abrumadora, resulta claro para Uruguay que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela y esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada, escribió el canciller en su cuenta de Twitter, X, como se le quiera decir ahora. Yo decía que este es un pronunciamiento importante. Uruguay, Estados Unidos ya se manifestó más o menos en el mismo sentido, ni que hablar del gobierno argentino de Javier Milei. Es como que se van alineando de distintas maneras los países, ¿no? Los que siguen bajo la línea de Brasil, es decir, exigir las actas, exigir que se presenten los resultados. También hay que decir que Venezuela presentó hoy una segunda tanda de resultados oficiales con resultados actualizados de los votos. Pero bueno, aumenta la presión internacional por conocer las actas de votación y sobre todo saber cómo definitivamente terminó la elección y con una auditoría, ¿no? que permita legitimar los resultados. Recibimos nuevamente a Adeli y Lionel Vera con todas las repercusiones. Gracias. Es así. Y en medio de esas presiones de los resultados para conocerse las actas, verificar lo que fue el proceso electoral y tras los pronunciamientos de varios países de la región, el Consejo Nacional Electoral lo que hace es redobla y da a conocer hoy unos segundos resultados en el que ratifica que Nicolás Maduro ganó la elección el pasado domingo. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ratificó este viernes que el jefe de Estado Nicolás Maduro fue reelegido en los comicios presidenciales del domingo pasado con el 51,95% de los votos, frente al 43,18% del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, con el 96,87% de las actas escrutadas. El presidente del Consejo, Elvis Amoroso, leyó este segundo boletín tras el presentado el pasado domingo, con el 80% de las actas escrutadas sin que todavía la institución publique los resultados desglosados, como indica la normativa establecida debido a un ataque masivo al sistema que no impidió la proclamación de Maduro como ganador. Según este segundo balance, Maduro obtuvo 6.408.844 apoyos, mientras que González Urrutia, abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática, reunió 5.326.104 en una votación en la que participó el 59,97% del censo electoral, unos 12.386.000 votantes, de lo que se resta el 0,41% considerados como votos nulos por alguna anomalía en el proceso. Bueno, y a todo esto, ¿qué dice la OEA? Pide la verificación de las actas del proceso electoral. A través de un comunicado, la Secretaría General de la OEA expresó su solidaridad con las víctimas de la represión en Venezuela y a sus familiares y exige el fin de la violencia y el cese del encarcelamiento de manifestantes por parte del gobierno, a la vez que reitera la necesidad de verificación de las actas de votación del proceso electoral venezolano del pasado domingo. En ese sentido, dice, saludamos las comunicaciones de Brasil, Colombia, México y Estados Unidos anunciadas este jueves, dado que las únicas actas disponibles son aquellas que han sido
puestas en conocimiento público por actores electorales venezolanos, es necesario y fundamental que la verificación de actas comience con el material disponible hasta tanto los actores gubernamentales y oficialistas puedan producir las suyas. En ese sentido, urge la designación de una comisión de expertos en el sistema multilateral para comenzar con la verificación de manera absoluta e inmediata. La Secretaría General de la OEA destaca que el retraso de 5 días en la publicación de las actas electorales es el más largo en la historia de la región. Estas actas debían haberse hecho públicas el domingo por la noche y al día de hoy viernes aún no han sido publicadas, dice el comunicado. La campaña de Kamala Harris recaudó en el mes de julio el doble de fondos que Donald Trump. Kamala Harris anunció haber recaudado $310 millones en julio, el doble de lo conseguido por Donald Trump, un aumento en gran parte impulsado después de que la vicepresidenta reemplazara a Joe Biden como candidata demócrata para las elecciones de noviembre. La suma incluye los $200 millones que la flamante postulante recolectó en menos de una semana tras la retirada de Biden, quien había desencantado a los votantes. Harris recaudó $310 millones en julio, la mayor recaudación para las elecciones de 2024, anunció su equipo en un comunicado de prensa. Esta cifra fue impulsada por el mejor mes de recaudación de fondos de pequeños donantes en la historia de las elecciones presidenciales norteamericanas y representa más del doble de la campaña de Donald Trump que consiguió en el mismo mes, según afirmaron. El equipo del candidato republicano anunció el jueves en un comunicado que había recaudado $138 millones en julio, una suma importante recolectada en el mes en que Trump sobrevivió a un intento de asesinato y recibió un apoyo triunfal en la convención republicana. Uno podría decir que la campaña electoral en nuestro país recién está comenzando. De hecho, todavía no se discuten sobre propuestas programáticas y hay debates sobre estos asuntos que la verdad no hacen a la cuestión central de lo que vamos a elegir en el próximo mes de octubre y noviembre. Se está discutiendo mucho acerca de los eventos en los cuales participan los candidatos de la coalición de gobierno y el candidato del Frente Amplio. La Cámara de Turismo propuso a Yamandu Orsi, que eligió no participar de este tipo de actividades, tener 60 minutos para exponer y repartir esos 60 minutos en 15 minutos para cada uno de los candidatos integrantes de la coalición de gobierno. Esto fue aceptado por Alberto Delgado, por Pablo Mieres y por Guido Magnini Ríos, pero fue rechazado por Andrés Ojeda. Lo preocupante de esto es que la Cámara de Turismo le ofrezca al candidato del Frente una hora para hablar y 15 minutos al resto de los candidatos de cada partido político. Digo, una cosa que lo diga el candidato del Frente, bueno, ya él, problema de él, que lo maneje con su comando del MLN o con quien quiera. Ahora, que organismos grandes que invitan a los candidatos empiecen a validar esta lógica del infierno de que es, digamos, hay que dividir el espacio de la coalición, no. Nosotros elegimos ser un bloque, pero no somos un partido político único. Y en octubre, mire que nos cuesta legisladores eso, El Frente Amplio como lema único consigue más legisladores con menos votos. Nosotros todos juntos con los más votos sacamos menos legisladores y eso implica que pagamos los costos de no ser un partido único. Ahora, no puede ser que nos traten como partido único cuando les sirve y no como partido único cuando no les sirve. No, acá, como siempre se hizo, y el Frente nunca tuvo un problema, ¿verdad? Acá Tabaré Vázquez venía uno por partido. Cuando venía Musé Mujica, uno por partido. Cuando vino Martínez, uno por partido. Desde que, coalición hay del año 2000 en Uruguay, o antes incluso, o sea, desde el cambio, digamos, electoral del año 96, siempre hubo coalición después. Y acá nunca hubo ningún problema. Entonces, venir a cambiar la regla de juego porque se les antoja, extorsionando con que si no las cambian no van, es terrible. Pero que la Cámara de Turismo lo acepte es mucho peor. Yo no estoy de acuerdo con esta lógica del infierno de la desproporción. ¿Peligra la participación suya y quizás de algún otro candidato? Bueno, naturalmente yo quiero tomar una decisión con el resto de los candidatos de la coalición. Si todos van, yo no voy a dejar de ir, es natural eso. Ahora, preferiría, sinceramente, que es la regla de juego esta, que ninguno de nosotros fuera.
Y por su parte, el candidato a presidente por el Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo estar de acuerdo con este formato que propone la Cámara de Turismo y que en todo caso será un problema para Yamandú Orsi tener que exponer una obra. Consultaron hace unos días de la CAMTUR, de la Cámara de Turismo, sobre esta posibilidad, diciéndome que en ese esquema el comando de Orsi estaba dispuesto. Entonces yo dije, perfecto, si él quiere hablar una hora, que hable una hora. Es un problema para él, porque la verdad que es un embole hablar una hora del tema, pero ningún problema. Desde nuestro punto de vista, nosotros vamos a hablar los 15 minutos que nos corresponden y esperamos que ya no tenga más excusas para presentarse algún día en algún evento y decir lo que piensa.